conveniente determinar por qué se crean las organizaciones internacionales. Obviamente, en el escenario internacional hay diversos problemas que generan controversias. La búsqueda de la paz, las epidemias, los problemas transnacionales son aspectos que obligan a los estados a actuar en conjunto, a buscar un escenario multilateral para cooperar y crear herramientas necesarias para solucionar dichos problemas. Así, por ejemplo, les quería plantear en el presente caso la situación de la pesca. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ciertas especies se encuentran en peligro de extinción? ¿Cómo podemos, a través de este ejemplo, aclarar la necesidad de que los estados contribuyan entre ellos para crear un escenario positivo que favorezca la no extinción de una especie? Este juego se basa en el dilema del prisionero y es una aplicación de las ciencias políticas a esta asignatura. Así, por ejemplo, vamos a analizar el comportamiento del estado A, qué es lo que puede hacer o no hacer y cómo el comportamiento de un estado va a afectar las actuaciones que puedan llevar a cabo otros estados, los cuales vamos a denominar estados B, C y D. En la tabla de continuación podemos ver el estado A, ante una situación que afecta a la pesca internacional o a la pesca con sus estados vecinos, puede adoptar una decisión de reducir la pesca o de no reducirla. Frente a esta decisión, los otros estados pueden adoptar, por ejemplo, frente a la decisión de A de reducción, también un comportamiento de reducir, lo cual generaría beneficios para todos ellos. Pero puede producirse que el estado A decida reducir la pesca y el estado B, C y D decidan no reducir, lo cual generaría un beneficio para ellos, pero una situación de desventaja para el estado. En este gráfico lo que queremos evidenciar es que la posición de cooperación, de colaboración entre los distintos estados va a frenar ciertas posiciones en las que un estado sienta que limita o restringe sus derechos frente a otros, que otros estados sientan que pueden aprovechar de una posición de ventaja frente al descuido o la inacción de un tercer estado. Por ello, el escenario multilateral, el escenario de la cooperación internacional, el escenario de un intercambio y una posición global enfocada y apartada de lo que llamamos la realpolitik, en la que cada Estado actúa según sus intereses, va a ser el escenario idóneo para crear y que las organizaciones internacionales puedan llevar a cabo sus actividades. Es importante preguntarnos, ¿por qué son necesarias las organizaciones internacionales? ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en toda organización internacional? ¿Por qué son necesarias las organizaciones internacionales? Los estados no pueden vivir en autarquía. Los estados por sí mismos no pueden satisfacer sus necesidades. Los estados por sí mismos no pueden dar solución a todos los problemas que se presentan. Debemos recordar que las fronteras artificiales o geográficas que existen en los estados frente a los problemas como el terrorismo, frente a los problemas como las epidemias o la contaminación del medio ambiente, no tienen fronteras. Son problemas transversales que generan una necesidad de cooperar. ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? Las organizaciones internacionales son un sujeto del derecho internacional que permita que en ellas confluyan diferentes voluntades de los estados y se generen puntos de encuentro, puntos de aproximación que permitan solucionar esos problemas transversales que anteriormente hemos referido. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en una organización internacional? En una organización internacional deben estar presentes diversos elementos que nos permitan identificar. Y a continuación vamos a revisarlas brevemente. No obstante, es importante determinar qué es una organización internacional. Debemos indicar que no existe una definición precisa de lo que es una organización internacional. Puede ser el acuerdo o el sujeto de derecho internacional que surge en virtud del acuerdo de voluntades entre dos o más estados que generan derechos y obligaciones que se enmarcan dentro de un determinado escenario con una finalidad y objetivos, que cuentan con órganos permanentes y que adoptan decisiones. Es una definición válida, pero otras definiciones también podríamos considerarlas como válidas. Sin embargo, es importante que en vez de definir, identifiquemos los elementos esenciales de una organización internacional. Así, por ejemplo, la organización internacional tiene que tener un carácter interestado. La organización internacional tiene que ser creada por un acuerdo entre las partes que se plasma a través de un tratado internacional. Puede adoptar diferentes nombres. Tiene que contar con órganos permanentes y estos órganos tienen que tener la capacidad de adoptar decisiones.
Las organizaciones internacionales pueden ser clasificadas de diversa manera. Toda clasificación es artificial, pero en el mundo de la academia siempre se tiende a establecer ciertos tipos y subtipos de organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, según su participación, las organizaciones internacionales pueden ser de vocación universal o global, en virtud de un principio de inclusión. El ejemplo por excelencia es la Organización de las Naciones Unidas, y pueden ser organizaciones cerradas o restringidas, que tienen un principio de exclusión. Por ejemplo, organizaciones que se crean en base a criterios geográficos, como la Organización de los Estados Americanos, que está abierta o cerrada solamente para los estados que conforman dicha región. Otro criterio de clasificación pueden ser aspectos que determinan su restricción. Por ejemplo, ¿cómo se estructura una organización internacional? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa responde a un criterio que identifica esta organización internacional como una comunidad de intereses. No obstante, también la ubicación geográfica puede tener la característica esencial que permita definir a una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea o de la Unión Africana, donde la geografía es esencial y determina el tipo de organización que estamos analizando. Según la forma en que se interrelacionan sus miembros, tenemos dos situaciones. Tenemos una organización internacional intergubernamental, como la ONU, donde prima el interés de cada Estado miembro, que confluyen con otros intereses, donde la soberanía interna e internacional se mantiene al 100%, y otra forma de interrelación de los Estados miembros de una organización internacional es la supranacional, como por ejemplo la Unión Europea. Sin temor a equivocarnos, podríamos pensar que la Unión Europea es más que una organización internacional, y comparto con vosotros esta opinión. No obstante, para efectos de un contexto de análisis de organizaciones internacionales, creo que sí podemos permitirnos catalogar a la Unión Europea como una organización supranacional. ¿Qué implica ello? Implica que los estados, en virtud de su soberanía interna, delegan parte de sus competencias soberanas a un ente superior. Y este ente superior elabora políticas comunes, estrategias comunes, un derecho común, que reinserta en el ordenamiento jurídico de cada uno de sus estados miembros. Eso implica el aspecto supranacional. Continuando, según la materia que trabajan, las organizaciones internacionales pueden ser de carácter general o de competencia general. El caso típico es las Naciones Unidas, que tiene un abanico diverso que aborda género, que aborda la niñez, aborda el desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Y tenemos otras organizaciones internacionales que son de competencia especial, como por ejemplo podría ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización netamente militar, con aspectos defensivos, y luego de la reforma del artículo 5 del Tratado de Washington, también con intereses en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Para preguntarse, las organizaciones en la sociedad internacional, ¿qué posición tienen? En este esquema vemos diferentes actores de la sociedad internacional. Vemos a los estados y vemos a los 5 estados grandes que se encuentran en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la Federación de Rusia, los Estados Unidos de Norteamérica, la República de Francia, la República Popular de China y Reino Unido. Asimismo, vemos organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y la Organización de Estados Americanos. Y en la parte central vemos otros actores que, si bien es cierto, no son sujetos del derecho internacional público, contribuyen e interactúan en la sociedad internacional, como son las ONGs. En este caso, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y Greenpeace. Todos ellos se interrelacionan e interactúan para que confluya lo que conocemos como sociedad internacional, en donde evidentemente los estados y las organizaciones internacionales tienen un rol que poner. Pero creo que no debemos olvidar que la persona humana es la base esencial de la sociedad internacional, y que la persona, junto con otros elementos, constituye lo que es el Estado. Y la unión de diversos estados en sí, que confluyen sus voluntades en un tratado internacional, genera lo que conocemos como organizaciones internacionales, y que todos ellos generan lo que es en la actualidad la sociedad internacional o comunidad internacional, como quieran denominarlo. En la sociedad internacional o comunidad internacional, aparte de los estados, confluyen otros sujetos del derecho internacional, como acabamos de ver: las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones y las corporaciones transnacionales o empresas transnacionales.
Todo ello viene a evidenciar una vez más que junto con otros sujetos del derecho internacional público, las organizaciones internacionales son un pilar importante de esta disciplina jurídica, del ordenamiento jurídico internacional, y son un escenario en el cual los estados operan, interactúan y establecen lazos en virtud de un multilateralismo real y efectivo, y dejan de lado posiciones unilaterales o lo que también se llama como multilateralismo de carta, que implica que los estados muchas veces actúan como si buscaran un interés general, pero en realidad instrumentalizan a otros estados de la sociedad internacional para defender sus intereses propios y exclusivos. Las organizaciones internacionales también tienen que tener competencias propias y obviamente son el resultado de los estados. Pero las organizaciones internacionales no se pueden identificar con reuniones de estados eventuales con fines informales que no tienen órganos permanentes. Ello no es una organización internacional. Ello no representa lo que en el derecho internacional público y las organizaciones internacionales venimos a considerar como este sujeto al que llamamos de organización internacional. Las organizaciones internacionales son híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones internacionales recogen elementos de diferentes sujetos del derecho internacional. Así, por ejemplo, las organizaciones internacionales, si bien es cierto, son las uniones de diversos estados, tienen sus propios objetivos y fines que representan intereses propios y ajenos de sus estados miembros. No obstante, la voluntad y confluencia de el querer hacer algo de los diversos estados es lo que permite a la organización internacional el llevar a cabo con éxito sus tareas o que sea en caso contrario. Asimismo, la organización internacional se basa en otro sujeto internacional esencial, la piedra fundamental de todo este engranaje internacional, como es la persona humana, en donde la organización internacional trata de contribuir a empoderar a la persona humana en una sociedad cambiante y que requiere de constantes adaptaciones. Por eso se dice que la organización internacional es híbrido en cuanto a su esencia, pero también en cuanto a su contenido o a sus objetivos, porque está en constante cambio, está en constante evolución. Debemos conocer de las organizaciones internacionales aspectos como su estructura, la toma de decisiones, el ordenamiento jurídico, sus estados miembros y la categoría jurídica. Es importante que seamos conscientes que las organizaciones internacionales tienen que tener órganos que pueden ser plenarios, órganos que pueden ser restringidos, órganos que pueden ser principales, órganos que pueden ser subsidiarios. Es importante que tengamos en claro que las organizaciones internacionales deben tener un ordenamiento jurídico propio y que las organizaciones internacionales, junto con otros sectores y sujetos del derecho internacional, van a contribuir a que la persona y los estados puedan alcanzar ciertos objetivos trazados. Así, por ejemplo, en la presente gráfica, podemos identificar diferentes escenarios que van a permitir visualizar los problemas que desde las organizaciones internacionales se tratan de solucionar para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad internacional en su conjunto a través del aporte del Estado y de las personas. Muchas gracias. Bien. Bueno, listo, jóvenes. Bueno, con este primer video, no hemos hecho nada más que resaltar, ¿no? Que en el sistema mundo, claro, también existen los organismos internacionales, ¿no? Para que bien. Ya, bien.
Les decía que con este video nosotros hemos visto que además de, digamos, de estructurarse o de organizarse todos los estados a nivel mundial en, como tal, digamos, como estados independientes, autónomos, soberanos, pues resulta que también existen, ¿no? La organización, la unión, ¿no? De estos países para conformar los organismos internacionales. Como ya habíamos visto, estos organismos internacionales no tienen otro fin sino el que solventar o solucionar aquellos problemas que a nivel global se van presentando. Un ejemplo claro de la intervención o participación de los organismos internacionales fue en épocas de pandemia, ¿no? En donde los países justamente se unieron para poder atacar o para poder resolver este problema que se estaba dando a nivel mundial y que estaba matando una gran cantidad de gente, que llegó, digamos, a los millones de personas que murieron justamente por la presencia de este virus y por la ausencia justamente de un tratamiento. Para eso justamente sirven los organismos internacionales para darse el apoyo tanto económico como científico para poder solucionar estos inconvenientes. Recuerden que nosotros, gracias a la participación de los organismos internacionales, hubo pues el abastecimiento de las vacunas, principalmente que vinieron de China, ¿no? Vinieron de China, de Inglaterra, ¿no? Y de Estados Unidos principalmente, y me parece que también fue de Alemania. Entonces, esto nos demuestra que estos organismos internacionales son un elemento vivo y que está presente en todo el tiempo. Es importante que ustedes también, dentro de esto también es necesario tener o reflexionar, ¿no? Sobre aquellos problemas, ¿no? Que, o a través de los cuales se ha tratado de solucionar, ¿no? Se ha tratado de solucionar los inconvenientes, ¿no? Que se han dado, ¿no? A nivel mundial. Y resulta que justamente nace un fenómeno, un término que ya se lo conoce y es todo el tiempo mencionado, como es la globalización. La globalización justamente es un fenómeno de que, si bien es cierto, no, primero, es un fenómeno que se presenta a nivel de todo el mundo, como bien lo dice, pero es un fenómeno que realmente nació o nace a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y, por supuesto, del desarrollo de los transportes. Recuerden que les había mencionado que en el desarrollo de la sociedad se dio un primer fenómeno de mundialización y se dio es a través de la interconexión entre las primeras o entre las potencias, ¿no? Que en ese caso era Inglaterra, Portugal y España, y a través de las vías de comunicación como era la marítima, pues pudieron llegar a países, ¿no? O en ese tiempo a diferentes espacios geográficos, como es el caso de América Latina o Suramérica o América del Norte. Entonces, este fue uno de los primeros pasos para la globalización. Sin embargo, en este tiempo se lo consideraba como mundialización. Es decir, ¿por qué? Porque los recursos para poder interconectarse entre países eran muy básicos, por así decir, ¿no? El tema del transporte. La comunicación de una ciudad a otra se lo daba a vía, digamos, en este caso, sea a través de caballos, de carrozas, o de países o de continentes a continentes a través de la vía marítima. No había aún los medios aéreos. Sin embargo, con la presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación, pues gracias a ellas ha llegado a interconectarse de manera instantánea todos los espacios mundiales. Y por supuesto también los medios de desarrollo de transporte, como es el avión bueno, y los diferentes vuelos. Por lo tanto, esto ha generado, ¿no?, un fenómeno a nivel mundial. ¿Cuál es este fenómeno que se da a nivel mundial? Que es la
globalización. Pues bien, para hablar de la globalización, que es uno de los segundos elementos que vamos a trabajar, no vamos a tener asimismo un video para que ustedes anoten las ideas principales de lo que es la globalización como tal. Y claro, este elemento es como un fenómeno que se da a nivel mundial y que está muy vigente al momento, ¿no? Vamos a ver este video de lo que es la globalización. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. ¿Y por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que lo opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo, generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976, hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Aquí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es, el final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogenice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Sandy, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos tu like si te gustó. Bien. Bueno, hemos visto dos conceptos importantes, ¿no? Organismos internacionales y justamente la globalización, que el uno va vinculado con el otro. Es decir, en este caso, el fenómeno de la globalización, como ya habíamos visto, ¿no? ¿De dónde nace esta globalización? Bueno, inicialmente o da la pauta inicial de que una vez terminado, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los elementos o uno de los fenómenos más bien que se dio justamente a nivel mundial, ¿no? A nivel global,
Entonces, justamente desde ahí comenzó a nacer esa idea de que existen problemas globales, ¿no? Y en este caso, la problemática se dio justamente a nivel o entre los diferentes estados, cuando Alemania justamente invadió, ¿no? A otros estados y yéndose contra la soberanía, inclusive contra las personas, ¿no? Como tal. Bien, en ese sentido ya comenzó, digamos, y al finalizar la guerra, como bien lo explicaba el video, el mundo se dividió pues en dos polos, ¿no? Que fue la época de la Guerra Fría. Es decir, aquellos que pensaban en las ideas socialistas y los capitalistas. Finalizada esta Guerra Fría, precisamente, digamos, hubo hubo el flujo de mercados, ¿no? Y esto permitió dinamizar, ¿no? Dinamizar aquellos mercados y aquel, digamos, intercambio de productos, principalmente de recursos naturales, de tal forma que les permita a los países mantenerse o sobrevivir como tal. Bien, de todas maneras, hay, como bien lo decían, hay versiones en las que para ciertas personas es positivo la globalización y para otras personas, en cambio, es negativa la globalización. ¿Qué me pueden decir al respecto? Vamos a comenzar a ver si estamos acá presentes, ¿no? No solamente en cámara, sino están atentos a los videos. ¿Qué me dice, por favor? Vamos, ¿está aquí Aníbal Armas? ¿Está aquí o no? Aníbal Armas, ¿no estás aquí? Sí, dígame. Ya, Sí me escucha, dije, disculpe. sí te escucho. Bueno, ¿para ti es positivo o negativa la globalización? En parte es positiva y en parte es negativa. Ya, Eh, es positiva porque se rompen las barreras entre la comercialización, entre las culturas y entre otros puntos. Y es negativa porque entra otro tipo de culturas, digamos acá al Ecuador, y estamos perdiendo lo que son las culturas autóctonas del país. perfecto. Bien, muchas gracias. Vamos, ¿qué me dice Jairo Bonilla? ¿Está acá o no? Sí, jefe. Bien, ¿cuál es tu criterio? O sea que la globalización podría decirse que sería un fenómeno complejo, ya que tiene tantos aspectos positivos como algunos negativos, y es importante, o sea, pueden variar las opiniones dependiendo de cada persona, pero para mí igual, como dijo mi compañero, sería en partes positivas y también partes negativas. Por ejemplo, algunos argumentos de la globalización concluirían que es el crecimiento económico, acceso a productos y también el crecimiento a la tecnología. Ujú, perfecto, gracias. Vamos, ¿qué me dice Ivonne Bravo? Ivonne Lisset Bravo. Inge, buenas tardes. Disculpe, Hola. estoy dirigiéndome a mi casa. Bueno, yo creo que es más positivo por el flujo de la economía entre Bueno, los países. Ajá. perfecto. Bueno, vamos, Bracero, Valencia, Andrés, cuéntame. Bueno, al igual que mis compañeros, yo creo que es un intermedio, diría yo, entre positivo y negativo. Positivo porque el capital está en constante movimiento, como menciona el video, entonces es la manera de subsistir de algunos estados, pero también es negativo porque hay estados que predominan y tienen mayor capital que otros, entonces existe esa desigualdad, como se mencionaba. Ujú, perfecto, gracias. María Belén Caiza. María Belén Caiza, no, no está. Ah, ya, listo, bueno. Ya, perfecto. Bueno, sí, hay otro elemento importante adicional a la cultura, ¿no? Que es el tema de la soberanía. Es decir, para que nuestro país pueda tomar decisiones autónomas, ¿no? Que nos beneficie y no decisiones que vengan de otros lados o de organismos internacionales. Pero bien, bueno, vamos a ver. ¿Qué me dice Andrea Calama? Sí, profe, ¿me escucha ahí? Te escucho perfectamente. Cuéntame. Ya. Yo pienso que
en mayor parte vendría a ser la globalización más positiva que negativa, porque Ya, permite la comercialización y el intercambio de bienes y servicios, y eso es indispensable para la economía de cada país. perfecto, gracias, Andrea. ¿Qué me dice Daniela Salomé? Daniela Salomé Carlosama. ¿No estás? No estás. Bueno, vamos, ¿qué me dice Alison o Dalis Casillas? ¿Estás o no? Alison o Dalis. No estás. Perfecto. Vamos, ¿qué me dice? Siempre aquí, perdón, es que no lo escuchaba bien. Yo también estoy de acuerdo en la globalización, porque gracias a la globalización se puede comunicar entre países Ya, y obviamente también la globalización puede generar desigualdades entre países. ya. Bueno, está un poquito complicado tu comunicación, al menos a mí sí se me complicó. Pero bueno, está bien. Gracias tu participación. Vamos, ¿qué me dice? Vamos con, ¿dónde estamos? Con número 7, ¿verdad? Estamos con Casillas. Wendy Gabriela, ¿qué me dice? Wendy Gabriela Chana Luisa. Sí, ya. Bueno, Bueno, yo considero que la globalización en cierta parte es un aspecto positivo porque permite lo que es la comunicación de todo el mundo y también con esto debido al desarrollo de la tecnología, también permite lo que es la reducción de tiempos. ujú. Perfecto, gracias. Vamos, Anderson Steven, ¿qué me dices? Anderson Steven, ¿cómo estás? Vamos, ¿qué me dices? Franco André Chasi. Sí, profe, yo creo como casi todos mis compañeros han dicho que la globalización es algo positivo, porque ayuda demasiado, como decir, a nuestra nación, a Ecuador, a la comunicación y así a tener más bienes para el desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Santiago Alejandro Cuadrado, cuéntame, ¿cuál es tu criterio? Bueno, yo creo, Inge, que no se puede considerar que la globalización es bueno o malo, porque así como tiene aspectos positivos, como es el crecimiento económico y el intercambio cultural, también tiene aspectos negativos, como la desigualdad económica y el impacto ambiental. Perfecto. A ver, vamos a ver, en cuanto a organismos internacionales, denme, por favor, de acuerdo como les voy mencionando, denme un organismo internacional que ustedes conozcan. Vamos, ¿qué me dice Santiago Alejandro? Santiago Alejandro Cuadrado. Hola, Inge. Santiago Alejandro Cuadrado, ¿no estás? Sí. Ya, dime un organismo internacional. Uno. Puede considerarse la ONU. Perfecto, uno. Así es. Elvis Hugo, otro. Señor Díaz, Elvis Hugo Díaz. No está Elvis Hugo Díaz. Bien. Vamos con Jocelyn Graciela Dorado. Sí, la OTAN. Perfecto, la OTAN es otro. Excelente. Vamos con Luis Marcelo Echeverría, otro organismo. Puede ser la OMS. Perfecto. Organización Mundial de la Salud. Así es. María Belén Guachamín, otro. María Belén Guachamín, ¿no estás? No. Perfecto. Vamos con Tania Abigail Guamán. Tania Abigail Guamán, ¿no está? No está Tania Abigail, no ¿Sí me está. escucha? Inge, tal vez sería el Fondo Monetario Internacional. Perfecto, el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Vamos, ¿qué me dice Melanie Araceli?
Sí, sí, yo pienso que sería la ONG, la Organización Internacional No Gubernamentales. Ya, pero hay varias dentro de esas. ¿Cuál sería? Dame una ONG, Melanie. Las organizaciones sin fines de lucro. Ya, sí, dame un nombre. Greenpeace, por ejemplo. Bueno, vamos. ¿Qué me dices, Carol? La UNESCO, Inge. Perfecto, UNESCO, muy bien. Vamos, ¿qué me dice otro? Santiago Alejandro Jaramillo. Santiago, Sí, Inge, puede ser el Banco Internacional del Desarrollo. perfecto, vamos. Y sí, así es, puede ser ese. Vamos, ¿qué me dice Camila León para finalizar? Camila León. Camila León, ¿no? ¿No estás? Y ya te vi, Camila. Otro organismo internacional. La FAO, la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación. Ya, perfecto. FAO, muy bien. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces miren, como que tenemos que refrescar un poquito en cuanto a los temas y a los organismos internacionales, ¿verdad? Bien. Pues a ver, déjenme ver. Déjenme ver si es que tenemos algo en relación para recordar cuáles son estos organismos internacionales, ¿no? Digamos, algunos ejemplos de algunos organismos internacionales o de la FAO. A ver, déjenme ver. Ya, miren, aquí vamos a dar algunos ejemplos de organismos internacionales, ¿no? Espero que se muestre que Excel. Bien, vamos a ver qué nos dice para tener un ejemplo de organismos internacionales, ¿no? Vamos a ver qué dice. En el día de hoy, bienvenidos a este nuevo video en el que explicaremos de una manera fácil y sencilla las principales características de los organismos multilaterales. Así que acompáñame en esta nueva travesía. A los organismos internacionales también se los conoce como organismos multilaterales, ¿no? En el planeta existen muchas formas de cooperación internacional, pero las dos formas más comunes son los bloques económicos, que se basan en el mercado de bienes y productos. La otra forma son los organismos multilaterales, que centran su actividad en aspectos sociales y políticos. Los siguientes son los principales organismos multilaterales en el planeta. La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional del planeta. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaron. En la actualidad, 193 estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. De conformidad con la Carta, las Naciones Unidas tienen 4 propósitos: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y la promoción del respeto de los derechos humanos y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social,
el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Organización de Estados Americanos. Se fundó en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, cuando se firmó la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Surgió con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la organización son el español, el portugués, el inglés y el francés. La Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. La organización que se convertiría en la Unión Europea se creó en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto. En 1958 se creó, pues, la Comunidad Económica Europea, que en un principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha entre 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde entonces se han unido a ellos otros 22 miembros, creando un enorme mercado único, también conocido como mercado interior. El 31 de enero del 2020, el Reino Unido abandonó la Unión Europea, hecho conocido como el Brexit. Lo que empezó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde el clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la inmigración. El cambio de nombre de la Comunidad Económica Europea a Unión Europea en 1993 no hizo sino reflejar esta transformación. Mercosur. El Mercado Común del Sur es una iniciativa de integración regional liderada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se organizó en 1991. Es el intento de promover una alianza principalmente entre los países suramericanos. Posteriormente a su formación, en el año 2006, se adhirió Venezuela y en 2015 lo hizo Bolivia. El objetivo de Mercosur es promover la integración, la democracia y el desarrollo económico entre los países miembros. Es de notar que Venezuela fue suspendida de Mercosur en el año 2017 debido a los problemas políticos y socioeconómicos que enfrenta en la actualidad. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por 4 países miembros: Chile, Colombia, México y Perú. Esta iniciativa entró en vigor en el año 2012 con la suscripción de un acuerdo marco entre los países miembros. Se conoce con este nombre porque está formada por 4 países latinoamericanos que tienen costas en el Océano Pacífico.
A través de este organismo se buscan crear mercados competitivos entre sus miembros, impulsar el crecimiento y desarrollo económico y convertirse en una plataforma de interacción política, económica y comercial. Bien. Bueno, y yo pienso que con esto queda claro el tema relacionado con los organismos internacionales, ¿verdad? Ahora, a ver, bien, una vez adentrándonos al tema este de los, mire, uno de los principales, ¿no? Objetivos de los, como bien lo decíamos ahí, escuchábamos, ¿no? Las menciones en cuanto a los objetivos y las intenciones de el aparecimiento de estos organismos o presencia de estos organismos internacionales, es el tema de que estos tratan de solucionar problemas comunes, ¿no? ¿Cuáles son aquellos problemas que la globalización trae consigo, ¿no? Llámese el terrorismo, llámese el narcotráfico, llámese problemas ambientales. Pues bien, uno de los problemas que realmente nos ha agobiado y que atan o vinculan tanto organismos internacionales como el tema de la globalización, digamos, la ONU está dirigiendo, ¿no? Se ha organizado, bueno, de hecho, la comunidad internacional se ha organizado para ir solucionando aquellos problemas que se dan a nivel global. Y estos problemas que se dan a nivel global están traducidos o están materializados en los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, estos ODS son, digamos, es obligatorio para que todos los estados que son miembros o forman parte de la ONU, pues tengan que asumirlos de una manera concreta y objetiva. Es mandatorio que tengamos que trabajar en los ODS. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver los ODS y por qué todos están, en este caso, obligados a cumplir? Pues veamos cuál es esta situación. Vamos a ver sobre el tema de los ODS, ¿no? Que está promulgada y está promovida, pues, por uno de los mayores organismos de nivel internacional, como es la ONU. Veamos. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez
la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, ya hemos visto este video y creo que con esto un poco queda claro, ¿verdad? Digamos que ese es uno de los efectos no positivos de
tanto de la influencia de los organismos internacionales y multilaterales, como también para tratar de solventar aquellos efectos que nos trae en consecuencia la globalización. Para esto, justamente, la ONU ha planteado estos objetivos de desarrollo sostenible de tal manera que permita atender o solventar problemas que se vengan contra las personas, contra el planeta, contra la prosperidad, contra la paz y, por supuesto, afianzar la alianza. Bien, vamos a confirmar, no sé si aquí está claro el tema, vamos a seguir confirmando esto, ¿no? Vamos, ¿qué me dice, por favor? Alian Yanganate. ¿Qué me dice Alian Yanganate? ¿Estás o no estás aquí? ¿No estás? Bien. Vamos, ¿qué me dice el señor Maldonado? Perdón, sí, Juan Marcos Maldonado. ¿Está aquí o no? Sí, Inge. Perfecto, Todo claro. está claro. Perfecto, vamos. ¿Qué me dice a Paula Martínez? Está claro, ingeniero. Bueno, Darling Alexander. Darling Alexander. Mayanza. Sí me escucha, Inge. Sí está claro. Perfecto, gracias. Vamos, Marjorie Adriana Montalbán. Marjorie Montalbán, ¿no estás? Perfecto. Karen Nicole Montalvo. ¿Estás o no? Karen Nicole Montalvo, ¿no estás? Sí, profe, todo está claro. Ah, ya, perfecto. Vamos con Jennifer Elizabeth Mullo. ¿Estás aquí o no? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos. Gilson Narváez. Claro, profe, gracias. Perfecto. Vamos con Mayra Cristina Ochoa. Mayra Cristina Ochoa, ¿no estás? Perfecto, no estás. Vamos con Ángelo Olmedo. Ángelo Olmedo. No estás. Perfecto. Vamos, Juan Andrés Ortiz. Sí, Inge, todo está claro. Perfecto. Vamos con Fabio Joan Pacha. Sí, Inge, todo claro. Gracias. Vamos con Luciana del Pilar. Sí está claro, Inge. Bueno, vamos con Ana Gabriela Paucar. Todo claro, Inge. Bien, gracias. Cristian Jesús. Felicita. ¿Estás o no? No estás. Vamos con Anaí Michelle. ¿Me escucha, profe? Dime, Cristian. Ah, sí, que estaba todo claro, no sé qué va el micrófono. Perfecto, listo, gracias. Vamos con Anaí Michelle Pinargote. ¿No? ¿No estás? Sí, todo claro, profe. Perfecto, vamos con Andrés Eduardo Pinto. Sí, Inge, todo claro. Bien, vamos con Keila Samira Pinto. Buenas tardes, Inge. Sí. Ya, gracias. Vamos. Eric Pozo, Eric Joel Pozo. Eric Joel Pozo, ¿no estás? Perfecto, vamos con Evelyn Patricia Ramos. Sí, Inge, todo está claro. Gracias, vamos con Kevin Rodríguez. Presente, Inge, todo claro. Bien, vamos con Paulo Romero. Buenas tardes, Inge, sí, todo claro. Brian Rueda. Sí, Inge, todo claro. Bien. Juan Pablo Salazar. Sí, Inge, todo claro. Vamos con Nayeli Abigail San Pedro. Sí, que todo claro. Perfecto, gracias. Vamos con Jocelyn Celeste.
Jocelyn Celeste, ¿no estás? Perfecto, no estás. Catherine, Andrea, Zarango. Sí, claro. Perfecto, vamos con David Hernán, Simbaña. No estás. Bien, vamos con Daisy Daniela Subía. Tampoco estás. Vamos con Jonathan Toapanta. Todo claro, doctor. Bien, gracias. Vamos con Sara Abigail Vallejo. Presente, profe, sí está todo claro. Bueno, Céspedes, perdón, Wellington Villarroel. Sí, ingeniero, todo claro. Bien, gracias. Camila Llanes. Camila Llanes. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, vamos. Listo. Finalmente vamos a abarcar pues un tema, en cambio, no, en cambio ¿cómo es que, a ver, si bien es cierto, nosotros hemos tenido ya la idea de que existen países del centro, de la periferia, y países de la centro-periferia y de la semiperiferia, pero la pregunta es, bueno, ¿quiénes son del centro, quiénes son de la periferia y quiénes son de la semiperiferia? Pues bien, de aquí viene un concepto principal que se llama los famosos estados fallidos. Y es una categorización que se les da en este caso, a los estados, ¿no? Por sus condiciones políticas, sociales o económicas. Pero bueno, vamos a ver un video en relación a estos famosos, a lo que es un estado fallido como tal, ¿no? Veamos qué dice. Porque el nivel de... Veamos. Porque el nivel de autodestrucción que vivimos, estamos a punto de ser lo que se llama un estado fallido. Y lo dijo frente al presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el alcalde de San Salvador. La misa en honor al divino Salvador del mundo tuvo un tono crítico por la ola de violencia que vive el país. ¿Cómo debemos actuar con los que están sufriendo los crueles ataques de la criminalidad? Amadísimos hermanos, con el Señor todo lo podemos. Pero ahondemos. ¿Qué es un estado fallido? Según el Centro de Estudios Fund for Peace, Fundación para la Paz en español, hay 4 parámetros para declarar un estado fallido. 1. Pérdida de control del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. 2. Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. 3. Incapacidad de suministrar servicios básicos. Y 4. Incapacidad para interactuar con otros estados de la comunidad internacional. De hecho, Fund for Peace lanzó en 2013 su más reciente listado de estados fallidos. Somalia es el número 1 en alerta máxima, mientras que Nicaragua está en la posición 72, Honduras en la casilla 75 y El Salvador tiene el lugar 95. Los 3 países de Centroamérica en alta advertencia. ¿Cómo, Señor? Las reacciones por las palabras de Monseñor Escobar Alas, refiriéndose a la violencia actual en la cual el promedio de asesinatos es de 12 por día, fueron inmediatas. Yo escuché a Monseñor José Luis Alas decir, hay la posibilidad de un estado fallido, pero tengamos fe, tengamos confianza en el pueblo. Y llamó al pueblo a trabajar por evitar que este país se hunda. Yo sé que mi gobierno va a trabajar
con todos los sectores. Pronto estamos por lanzar el sistema de seguridad y convivencia ciudadana. Esa es una verdad que circula en las calles, hombre, en los basureros, circula en los hospitales que no tienen aspirinas. Y es bueno que José Luis vaya abordando estos temas para que él mismo lo vaya entendiendo. Pero en materia... Lo que necesitamos es reforzar inteligencia policial, adecuar todos los planes, si es que hay planes en materia de seguridad pública para ser más efectivo en este tema. Yo veo con mucha preocupación la situación que estamos atravesando. Incluso el alcalde dijo que fue invitado para una audiencia con el presidente Serén para tratar el tema de la criminalidad. Ricardo González, TCS Noticias. Bien. Ese es un primer concepto de lo que es el Estado fallido, ¿verdad? Pero, sin embargo, vamos a afianzar un poco más este tema del Estado fallido y con eso vamos a, bueno, déjenme solamente... Ya. ¿Sabes qué es un Estado fallido? A ver. A ver esto. Deme un minuto, por favor. Vamos a ver. Ya. A ver. Esto. Ya. ¿Sabes qué es un Estado fallido? Bien. Bueno, vamos a ver las definiciones de lo que es un Estado fallido, ¿no? Y con eso terminamos. ¿Sabes qué es un Estado fallido? Bueno, tal vez no sepas la respuesta, está como si fuera una pregunta de diccionarios, como si tuvieras un diccionario, tuvieras a Google en la mente, pero seguro lo has oído mencionar. Para que lo entiendas más fácil, un Estado fallido es un país en el cual el pueblo no tiene garantizado nada de lo que se supone que es básico para vivir. No tiene garantizado una buena alimentación. La comida es cara. Hay altas tasas de desnutrición porque las personas no pueden comer alimentos balanceados por el alto costo de la canasta familiar. La electricidad no llega a todas partes, no es buena, también es cara. El agua no es potable y tampoco llega a todas partes. Y a donde llega, la gente necesita tener bombas de agua, cisternas, tinacos, tanques en los patios para poder abastecerse de agua porque ni siquiera le llega a diario. El servicio de transporte es pésimo. Hay inseguridad ciudadana. La gente, no hay hora en la que pueda decir que puede salir a la calle sin tomar el riesgo de ser asaltado o de ser asesinado. La corrupción pública y privada campea libremente. No hay justicia para los corruptos, y menos si son poderosos, y menos si son de partidos políticos que están en el poder. La economía se sustenta a base de préstamos internacionales porque lo que se colecta, lo que se recauda internamente,
lo gastan los políticos que están en el poder en su uso personal, para darse lujos, para pagarse super salarios, para cubrir viáticos y dietas, mientras la mayoría del pueblo se muere de hambre, sucumbe de hambre. En un estado fallido, los presidentes se creen que son eternos, que el país se hizo para ellos y que más nadie tiene derecho a gobernar. En un estado fallido, el Congreso está en venta y la justicia no es ciega, es tuerta. Y para que no le dan el ojo que sirva, a veces se pone unas gafas oscuras. En un estado fallido, nadie respeta las leyes. El pobre por ignorante, porque no las conoce, y el rico porque las conoce, pero tiene dinero para comprar la autoridad que puede aplicar justicia sobre él. En un estado fallido, el pueblo perdió la capacidad de asombro, le da sorpresas. En un estado fallido, la educación es pésima. Sus estudiantes, su población estudiantil siempre está entre las últimas del mundo. En un estado fallido, los sistemas de salud pública tampoco funcionan. En fin, un estado fallido es eso. Un estado que falló. En un estado fallido, la gente cobra hoy. Y hoy mismo, y le coge prestado al mismo que le produce. No es tan fallido. Hay muchos privilegios para el que tiene y muchas injusticias para el que no tiene. ¿Vives tú, por casualidad, en un estado fallido? Yo soy el doctor Antonio Brea y esto es Primer Canal Educativo Dominicano, por una verdadera conciencia política. Entra a YouTube y suscríbete. Bien, listo. Entonces, ahora, la siguiente parte es justamente poder visualizar, ¿no? Cómo, déjenme ver un ejemplo de bueno, miren, ¿dónde está? No tengo acá. Bueno, de todas maneras, lo que yo quería indicarles a ustedes es aquí está. Miren, fonts. Si ustedes ven en el internet el fonts, ¿no? Por PIS. Es una organización, en el internet ustedes pueden visualizar, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito antes, ya para que vean ustedes. Bien, miren. Ya están visualizando, ¿verdad? Entonces, en este phone por PIS, ¿no? Nosotros vamos a encontrar, ¿no? Ingresamos a la página web y nosotros podemos encontrar ahí, miren, medida dice de fragilidad y resiliencia. Entonces, ¿no? Aquí está justamente estos indicadores, ¿no? Están los índices de estados frágiles y el índice de estado de resiliencia. Entonces, si nosotros buscáramos o buscásemos, esta organización emite, ¿no? Emite los diferentes informes, ¿no? De manera anual, indicando o señalando dónde o de qué manera está ubicado el país, ¿no? Y al respecto, nosotros podemos observar, por ejemplo, bien. Entonces, miren, nosotros podemos encontrar, a ver dónde está.
Bien. Aquí en donde, ¿cómo es que se pueden ir midiendo los niveles de riesgo o los estados de fragilidad, ¿no? De estos, de cualquier país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en Mauritania, ¿no? Cómo está, digamos, pero vamos a, es decir, a nivel mundial se puede visualizar en qué cómo están, ¿no? En este caso, cómo están los organizados los estados justamente en este sentido, ¿no? A ver. Bueno. No, es un estado, es un ejemplo. Bueno, aquí justamente estamos hablando de, están tratando el tema sobre... Bueno, en otras palabras, lo que yo quería indicarles es que nosotros tenemos ciertas medidas y ciertas formas para poder visualizar y ver cómo está en este caso los países a nivel mundial. En este sentido, déjenme solamente ver algo. Tenía acá, sí, parece que es. Bueno. Hay diferentes indicadores, ¿no? En este caso hay, por ejemplo, los famosos índices de estados fallidos. Solamente por poner un ejemplo, ¿no? Hay países que se encargan aquí está, se encargan justamente de identificar, ¿no? Cómo están los países desde el punto de vista o a nivel mundial. Entonces, miren, aquí está. Este documento ustedes pueden visualizarlo, ¿no? Y pueden ver, ¿no? Cómo es que sacan los informes, en este caso son informes anuales, en donde nosotros podemos visualizar, ¿no? De qué manera o cómo están los estados. Miren, entonces los estados están, bueno, están clasificados en diferentes, de diferentes formas, pero y están catalogados, por ejemplo, o se los puede catalogar en función de el nivel de estabilidad, ¿no? Este es el índice de estados fallidos, ¿no? En donde aquí podemos ver, ¿no? Cómo es que a los países, ¿no? Se los va categorizando en países en alerta, no, perdón, sí, digamos, en crisis, ¿no? En alerta, warning, países estables y países que en este caso están sin ningún problema, con azul, ¿no? Y podemos ver que precisamente, ¿no? En algunos casos, a ver, vamos a ver acá, sí, bien, miren, entonces, en algunos casos, miren, están categorizados los países por colores. Entonces, esos, en verde, por supuesto, son los países que están en desarrollo. Y, bueno, no sé de cuándo es este informe, pero este informe estamos hablando que es del año 2005, según veo. Claro, en el año 2005 eran diferentes perdón, el reporte del año 2020. Índice de estados frágiles, reporte del año 2020. Y nosotros podemos ver que en el año 2020, cuáles son los países que estaban estables, ¿no? Que en este caso estamos viendo Argentina, ¿no? Chile, Uruguay. Los que están en color amarillo, en cambio, son los países que están en alerta, ¿no? Bien, en definitiva, miren, muy sustentables, aquí hay otra categorización, ¿no? Sustentables, muy estable, más estable, bueno, y hay diferentes, están en warning, en alarma o alerta, y por supuesto los que están en alerta, ¿no? En muy alta alerta. Pues bien, realmente ¿cómo llegan a esta categorización? Pues analizan diferentes indicadores, ¿no? Políticos, económicos y sociales.
Y por supuesto, estos indicadores, que es una forma, es un índice, ¿no? Hay el otro, el IDH, Índice de Desarrollo Humano, que es otra forma de visualizar, es otra forma de visualizar a los países. Y de esta manera nosotros podemos observar, ¿no? Cómo es que se les va categorizando. Pues bien, entonces, justamente estos indicadores nos permite a nosotros establecer en anillos concéntricos cómo están, ¿no? Cómo están organizados los países y cómo se van, digamos, categorizando, ¿no? En verde, por supuesto, estarán los sustentables, están en azul, perdón. Entonces, están en azul justamente los muy sustentables, y luego estamos el nivel estable, que está con verde, y con amarillo de alerta y alarma, en cambio los de rojo. Pues bien, y eso vamos a nosotros a quedar, ¿no? Justamente en establecer un análisis comparativo de cómo es que, y eso es del trabajo, ojo, ese es del trabajo que va a ser el trabajo integrador final, el que tiene el 30%, en donde ustedes van a hacer un análisis justamente de este trabajo es grupal, y ustedes van a hacer un análisis de los estados fallidos. Aquí van a tener digamos, van a consistir en que ustedes tienen que diferenciar cuáles, digamos, estas mismas escalas, pero organizándolas en anillos concéntricos, en donde al centro estén los sustentables, luego más al centro, digamos, un poco más hacia la periferia, los estables, más afuera, los warning, y los últimos en alerta. Y ahí nosotros podremos visualizar, ¿no? Visualizar, en este caso, cuáles son los países del centro, de los semiperiféricos y los periféricos. Bien. Bueno, hasta aquí es lo que nosotros